Muy buenas Sinadictos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Sim Racing TV para vosotros. Esta vez os traigo una comparativa entre dos palancas de cambio en H y también secuencial. Una es de Trustmaster, la TH8A, la otra es de Fanatec, la Fanatec Club Sport SQ. Dos palancas conocidas, de marcas reconocidas, y vamos a ver qué diferencias nos traen y qué cosas nos aporta cada una, si merece la pena más una, la otra. Vamos a mostraros los datos, vosotros tomaréis luego vuestras decisiones y nos encantaría que participarais en este vídeo comentando vuestras impresiones después de haberlo visto y de haber mostrado las opciones de una y de otra, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por la Trustmaster. Antes de comenzar quiero dar las gracias a Trustmaster España por mandarnos el material para poder hacer esta comparativa. Han sido muy amables y nos han cedido esta TH8A para esta finalidad. Así que gracias a Trustmaster. Por la parte de Fanatec no nos hemos puesto directamente en contacto con Fanatec. Nos han cedido el material un Sim Racer de la comunidad, así que le damos las gracias también a este Sim Racer que nos ha cedido esta palanca de cambios. Y vamos a empezar por el contenido. ¿Qué contienen cada una de las dos cuando lo traemos, ¿no? Cuando nos vienen en la caja, ¿no? Hemos pasado un poquito del unboxing, me os parece que podemos prescindir de ello y mostraros directamente el contenido. ¿Qué trae la TH8? Bueno, pues la TH8 trae la propia palanca de cambios con el pomo, ¿de acuerdo? El pomo se desenrosca y se enrosca muy fácilmente. Nos trae montada una chapa con el cambio en H. También nos trae un soporte para anclarla a una mesa, por ejemplo, que es muy útil en muchísimos casos de muchísimos de nosotros. No todos tenemos una opción de amarrar a un chasis, así que viene bien preparada en ese sentido. ¿Qué más trae la TH8? La TH8 nos trae el manual de usuario, también nos trae herramientas para cambiar esta placa, trae una segunda placa, en esta ocasión es de plástico, para intercambiar el cambio en H por el cambio secuencial, ¿de acuerdo? Quitaríamos esta tapa con 4 tornillos y con la herramienta que nos trae en la caja de Allen, una llave Allen, soltamos los 4 tornillos, desenroscamos el pomo, sacamos la tapa, ponemos la otra tapa, volvemos a enroscarlos y tenemos el cambio secuencial. Ese es parte del contenido. También trae más cositas, ahora vamos a enseñároslo. Más cosas que trae la TH8, pues mira, me trae un cable que conectamos por un lado a este DIN, a este conector DIN redondo, y por el otro lado es un DIN más pequeñito que va conectado a las bases de Trustmaster, ¿de acuerdo? Podemos enchufarla a las bases de Trustmaster y empezar a funcionar directamente. Otra de las cosas que nos trae es otro cable, que también es muy útil, también va conectado por un extremo al DIN de la TH8 y por el otro, fijaros lo que tenemos, un USB. Muy importante, pues darnos esa conectividad con el PC. Si tuviéramos otra base que no sea Trustmaster, podríamos conectar la TH8 a un puerto USB y configurarlo con su software independiente, ¿de acuerdo? Importante este apartado. Esto es el contenido que nos trae la TH8. De sus materiales nos dice que Trustmaster que en la mayor parte son metálicos y que auguran una buena durabilidad, porque los sensores que trae el cambio, la palanca de cambios, no son potenciómetros ni son partes que permanezcan en contacto cuando nosotros cambiamos, sino que son actuadores magnéticos, es decir, que supongo que por proximidad detecten cuando estamos introduciendo la marcha, la velocidad, ¿no? Esto sí que es cierto que nos va a dar una mayor durabilidad, porque al no haber partes en contacto siempre vamos a tener esa mayor durabilidad, ¿no? Más cosas, bueno, nos permite también girar esta base para acomodarla a nuestras preferencias. Si tuviéramos una mesa en un lateral, podríamos engancharla así. Esto lo vamos a mostrar luego y girar esto, ¿de acuerdo? Todo esto lo mostraremos luego sobre la marcha en una mesa o en un cockpit, ¿eh? ¿Qué más cosas? Bueno, pues también nos asegura Trustmaster buena compatibilidad, tanto con PCs como con consolas. Nos comenta que puede ser compatible con PlayStation 3 y PlayStation 4 y Xbox One. ¿Por qué? Porque todas las bases que tiene Trustmaster compatibles con estas consolas, no todas son compatibles con todas las consolas, pero si conectamos la palanca
a una base que es compatible con PlayStation 4, tendremos una palanca de cambios en H en PlayStation 4. Lo mismo para una Xbox, si tenemos una base compatible con Xbox, enchufaríamos la palanca de cambios a la base y ya tendríamos un cambio en H también para Xbox. Y por supuesto para PC, ya hemos visto el cable que nos trae independiente. Esto por un lado. Más cosas, pues ¿qué nos trae la palanca de cambios de Club Sport? La palanca de cambios de Club Sport, la Shifter, es una palanca que pesa bastante más. Se nota que está construida en materiales metálicos, yo creo que al 100%. Parece bastante robusta. Y el contenido que nos trae es la propia palanca. También hay que tener cuidado porque es metálica. También nos trae otro pomo extra. Trae un pomo para el cambio en H y trae otro pomo para el secuencial. También es muy sencillo de desenroscar, no tiene mucho misterio. Soltaríamos esta y pondríamos la otra sin ningún problema. Un poquito similar a esa, o sea, no tiene mucha historia. Ya tendríamos el cambio en H. Sería solamente cambiar un selector que os voy a enseñar ahora. Enroscamos. Y fijaros aquí abajo, aquí tenemos un selector. Simplemente desplazando el selector con la mano, tendríamos el secuencial, ¿de acuerdo? Hacia arriba y hacia abajo. Ya os he dicho que hay que tener cuidado que es metálico. Como me le cargue. Bueno, pues esas son dos opciones que trae y luego trae varios cables, ¿vale? Trae cables para conexiones, generalmente, o todos los cables que trae son para conexiones a bases de Fanatec. No trae ningún cable para conectar al PC. Eso es una opción extra que hay que configurar o que hay que comprar desde la web. Cuando hagáis el pedido, si tenéis intención de comprar la palanca de cambios de Fanatec, tener en cuenta esta opción, ¿de acuerdo? Si la vais a conectar a una base de Fanatec no vais a tener problema, tenéis 3 cables para diferentes bases de Fanatec, ¿vale? También hay un DIN, también hay 2 tipos de RJ diferentes, uno es con más pines y otro con menos. Y lo que os comentaba, ¿no? Si vais a conectarlo a un PC tendréis que, aparte, me parece que son unos 25 euros, el conector, el adaptador que adapta de RJ a USB, ¿de acuerdo? Otra de las cosas que echamos en falta en el contenido de la base de Fanatec es una sujeción a una mesa. Tenemos por la parte de abajo 4 agujeros de métrica 6 para conectar a una plancha de metal que se supone que vamos a sujetar a nuestro cockpit, ¿de acuerdo? También podríamos conectar, pues no lo sé, esa plancha de metal de alguna manera a nuestra mesa, pero probablemente habría que taladrarla. Eso sería un inconveniente. Si queremos sujetarla a nuestra mesa tendremos que comprar un adaptador, igual que hemos hecho con el USB. Hay un adaptador de este estilo con 2 palomillas que os mostraré en pantalla y que se engancha a la base, a lo que es el shifter, y después lo podemos acoplar a la mesa. Lo podemos poner de lado, por este lado o por este otro. ¿Cómo? Pues muy sencillo. Aquí lleva unos tornillitos pequeños y se sueltan estas lengüetas, 4 lengüetas, una en cada esquina, y aquí trae unas bases de tuerca que se meten por unas ranuras que tenemos aquí, se van metiendo por esas ranuras y después unos tornillos nos harán que esas ranuras queden fijas al shifter y podremos enganchar de esta manera pues esa especie de adaptador para nuestra mesa. También podríamos adaptarlo a nuestro cockpit si tuviéramos que ponerlo en un lateral, ¿de acuerdo? De una barra o lo que sea, podemos taladrar esa barra y engancharlo y atornillarlo de esa manera lateralmente con esos adaptadores, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos trae el contenido, digamos, de la caja del shifter de Fanatec. Hemos echado en falta esas 2 opciones, ¿no? Adaptador a mesa y el cable USB. Así que tenerlo en cuenta en vuestra compra si vais a encargarlo. Además, parece ser que Fanatec tiene un agujerito por aquí donde podemos meter un destornillador y configurar la fuerza que debemos de hacer para efectuar los cambios. Hay gente que le gusta que sea mucho más suave y hay gente que le gusta que sea más duro, que note más el clic, ¿no? El cambio de una marcha a otra, ¿de acuerdo? En cuanto a las velocidades que tienen las 2 palancas, en su modo en H, ambas tienen 7 velocidades y marcha atrás, ¿de acuerdo? Así que no vamos a tener, yo creo que problema con ningún vehículo
que pase de las 7 velocidades en cambio en H. No sé si habrá alguno, pero en un principio no conozco. Y me parece que había, no sé si era el Bugatti Veyron, llegaba a 7 velocidades, pero no estoy seguro. La palanca de cambios de Trustmaster es tradicional, una H tradicional, y sin embargo la H de Fanatec, para introducir la marcha atrás, tendremos que empujar la palanca hacia abajo y entonces entrará la marcha atrás. Si no empujamos la marcha hacia abajo, no nos va a dejar llegar hasta aquí, ¿de acuerdo? Y para meter la séptima, 3/4 de lo mismo. No me digáis por qué, todavía no lo tengo claro. La sexta entra sin ningún problema, pero si vamos a meter la sexta, supongo que por motivos de seguridad o para saber exactamente que vamos a hacer eso, meter esa séptima velocidad y no equivocarnos con la quinta, hay que empujar la palanca también hacia abajo, girarla y fijaros el cambio cómo inclina, ¿no? De esta manera no nos vamos a equivocar entre quinta y séptima. Me parece a mí que van por ahí los tiros, ¿de acuerdo? Esa es la única diferencia entre el cambio en H de una y de otra. Y ahora pasaremos un poquito a probarlo sobre el cockpit y mostraros un poco las diferentes sensaciones. Ya he tenido la posibilidad de probar las dos anteriormente. Esta la probé en Escudería Madrid y esta la probé en casa de un amiguete, de Habstato, de Juan, que ha montado su cockpit y hemos tenido la posibilidad de probarla allí. Ahora ya no la tiene, la vendió, así que hemos tenido que pedir una a Trustmaster para poder hacer esta comparativa. Y poco más os puedo decir, vamos al tajo, ¿no? Vamos a ver un poquito en movimiento estas dos palancas y después sacaremos nuestras conclusiones. Os mostraremos las diferentes opciones y vosotros tendréis que tomar la decisión de cuál es la que se adapta mejor a vuestras necesidades o a vuestra economía. Es una de las cosas que no hemos comentado, la comentaremos al final. Hay una palanca mucho más cara que otra, no sé exactamente en cómo están los precios ahora mismo, os lo pondré también en la pantalla. Creo que esta está por unos 160 euros y esta está por unos 260 euros. A todo esto hay que sumar unos 25 euros del adaptador del USB y otros tantos, me imagino, del acople para la mesa. Así que ir sumando, hacer números y luego tendréis que tomar vuestra decisión sobre cuál elegir, ¿de acuerdo? Ahora vamos a la parte de las pruebas, al cockpit, y vamos a ver esas sensaciones. Venga, hasta ahora. Para poder hacer una prueba de conducción con esta TH8A de Trustmaster, antes de nada deberemos de poder sujetarla, anclarla en alguna superficie o en un chasis. Vamos a empezar por cómo podríamos anclarla en una mesa. Girando el pomo inferior podremos sujetar la palanca de cambios en superficies que tengan un grosor de entre 1 y 55 milímetros de ancho. Además, aflojando estos tres tornillos, podremos girar el sistema de sujeción de la palanca de cambios de la TH8A 360 grados respecto de la propia palanca. Esto nos va a ser muy útil cuando tengamos que anclar la palanca de cambios a una mesa, por ejemplo, en un ángulo diferente que no sea perpendicular a la misma. Aquí tenéis un ejemplo de cómo hemos montado esta TH8 aflojando estos tres tornillos y girando el eje de la sujeción respecto de la TH8A. Esto nos permite girar la TH8A respecto de la mesa o de la superficie en la que tengamos anclada la misma, y nos da libertad para poder configurarla a nuestro antojo. Además, si aflojamos los cuatro tornillos Allen que sujetan la chapa del cambio en H o del cambio secuencial que veis en la imagen, podremos dar todavía más versatilidad a esta TH8A girando el propio sistema de H hacia un lado o hacia el otro. Esto combinado con la versatilidad del propio sistema de sujeción, que también se puede girar, nos da unas posibilidades prácticamente infinitas de instalación de esta TH8A en prácticamente cualquier superficie que tengamos de sujeción, tanto una mesa o cualquier otro sistema de superficie. Fijaros, aquí en esta imagen lo tenemos girado 90 grados respecto de la mesa. Nos puede dar una cantidad importante de libertad de movimientos. A continuación vamos a mostraros cómo se intercambia la tapa para el cambio en H por la tapa del cambio secuencial. Lo primero que vamos a hacer es extraer el pomo desenroscándolo manualmente. A continuación vamos a aflojar los tornillos Allen que sujetan esta tapa. Los aflojaremos hasta retirarlos completamente. Una vez aflojados los cuatro, retiramos esa tapa. Vamos a girar la base que queda al descubierto
la tendremos que girar 90 grados en un sentido o en otro para dejarla en esta forma. A continuación vamos a poner la tapa de plástico para el cambio en secuencial. Ya estáis viendo ahí el signo más y el menos que nos indica si las marchas van hacia arriba o hacia abajo en función de vuestras necesidades o de la situación en la que vais a colocar la palanca. Y volvemos a apretar los 4 tornillos de Allen. Los dejaremos bien apretados, sujetando esa tapa, y volveremos a roscar el pomo. De este modo ya tenemos lista nuestra TH8A para funcionar en su modo secuencial. Cada vez que queramos intercambiar un modo u otro, vamos a tener que realizar este proceso intercambiando una tapa por la otra. Un proceso que nos va a llevar unos minutos para realizar la maniobra del cambio de una tapa a otra. Esto podría ser un inconveniente si en nuestras sesiones de juego vamos a cambiar muchas veces de un sistema de cambio secuencial a un sistema de cambio en H. Además de todos estos ajustes, todavía nos queda una sorpresa más en esta TH8A. Girando el tornillo que veis en la imagen, vais a poder conseguir una diferente dureza y una diferente sensación cuando vayáis introduciendo las marchas en vuestra palanca de cambios. De este modo vais a poder configurar la TH8A a vuestras preferencias personales en cuanto a ese movimiento o esa dureza que vais a percibir cuando vayáis intercambiando velocidades en nuestra palanca de cambios. Para la sujeción de la palanca de cambios TH8A a un cockpit, vamos a tener que retirar el sistema de anclaje que trae por defecto esta palanca de cambios. Para ello aflojaremos y retiraremos esos 3 tornillos Allen que estáis viendo en la imagen, y automáticamente va a quedar liberado el sistema de anclaje que viene incorporado con la palanca de cambios. Una vez retirado el sistema de anclaje de la TH8A, ya podemos acceder a estos 4 agujeros roscados que trae la palanca de cambios para poder sujetarla a los diferentes adaptadores que puedan venir con nuestros sistemas de chasis. En mi caso, mi chasis viene perfectamente preparado para adaptar esta palanca de cambios a esa placa o ese adaptador con el que podremos montar esta palanca en el chasis. Bueno chicos, pues ya estamos sentados en el cockpit, acabamos de instalar la palanca TH8A, la Trustmaster, en el cockpit. La verdad es que no hemos tenido ninguna dificultad, todo parece diseñado perfectamente para alojar esta palanca de cambios. La altura, la distancia de la mano es perfecta, la verdad es que no hemos tenido ningún problema. Vamos ahora a probarla, vamos a ver qué sensaciones nos da y si tenemos que hacer algún ajuste, que también es posible hacerlo a través de un tornillo para endurecer un poquito el tacto que tiene esa palanca de cambios, en más duro, más blando, para hacerlo más cómodo a nuestras preferencias, ¿de acuerdo? Así que vamos a probarlo en algún juego un poquito que requiera un poquito de acción, tipo Dirt o iRacing, ¿de acuerdo? Vamos allá. Cinco, 4, 3, 2, 1, va. 60, loma derecha 6, izquierda 5, derecha 4, medio larga, izquierda 4, larga, derecha 3, izquierda 6, loma, izquierda 5 sobre loma, se abre, loma, se cierra, derecha 4, no atajes, 100, izquierda 1, larga, loma, para derecha 3, larga, para giro derecha 1, para izquierda 6, sigue 80, loma pequeña, para derecha 6, larga, para izquierda 6, larga, sobre bache, loma 80, derecha 5, medio larga, izquierda 4, 60, sigue a la derecha sobre loma, izquierda 1, sigue 100, para la derecha 6, sigue a la izquierda sobre loma,
para la derecha 6 sobre loma, salto quizá, 80, izquierda 6, para la derecha 5 se cierra a 2, para izquierda 5 sigue 80, ojos, estrecha, 60 loma, derecha 6 larga, sigue sobre loma, salto quizá, 80, derecha 5 sobre loma, salto quizá, no atajes, 60, se estrecha, izquierda 5 medio larga, 60, derecha 5 medio larga, se cierra a 3 larga, no atajes, 80. Izquierda 6, para derecha 4, se cierra, no atajes. Derecha 5, izquierda 6, loma derecha 6, loma derecha 6. Para ojo, izquierda 5, no atajes, sigue el centro sobre loma, se estrecha, 60. Derecha 6, medio larga, izquierda 6, 80, sigue la izquierda, pasa cruce. Derecha 6, medio larga, izquierda 5, medio larga, no atajes, 250. Sigue al centro sobre loma pequeña, pasa cruces 100. Ojo, frena, gran bache, derecha 4. Izquierda 5. Izquierda 5, se cierra 3, no atajes, 100. Ojo, derecha 5, larga, se estrecha, no atajes. Izquierda 3, no atajes por Badén. Derecha 5, loma. Izquierda 1, medio larga, no atajes. Derecha 6, 60, bache. Derecha 5 larga, se abre. Izquierda 2, medio larga, no atajes, 60. Izquierda 6. Derecha 5 larga. Para izquierda 5 medio larga, se cierra. Para derecha 5, 60. Derecha 6 sobre bache, 60. Izquierda 6, derecha 5 medio larga, 80 sobre los saltos pequeños. Para ojo, cuidado, derecha 4 no atajes, sigue a la izquierda sobre loma, 130. Izquierda 2, se cierra 1, no atajes, 80. Derecha 6, 120. Derecha 6, 60. Derecha 4, medio larga, para izquierda 5. Bueno, pues ya hemos terminado la prueba con la palanca TH8A de Trustmaster, ¿vale? Hemos hecho dos pruebas, una tanda con la palanca de cambios en modo H, es decir, con primera, segunda, tercera, todo en H como los coches tradicionales, y lo hemos probado en Dirt Rally. Creemos que es un juego que puede encajar perfectamente para exprimir un poquito las posibilidades de las palancas de cambio, ¿no? Hemos probado primero con un Alpine, que era una palanca clásica en H. La verdad es que nos ha gustado mucho. Hemos endurecido un poquito el tornillo que tenemos aquí abajo para darle un poquito más de realismo a la palanca, un poco más de resistencia en los cambios de marcha de primera, segunda, tercera. Notar un poquito más de resistencia, no que vaya tan suelta. Yo, en mi opinión y para mis preferencias, para mi gusto, lo prefiero un poquito más duro. Y la verdad es que ha cumplido muy bien. A mí el tacto me gusta. Yo no sé si es porque enseguida he encontrado la posición en el cockpit. Puede ser que el cockpit ya venga preparado, porque en su día venía preparado para esta palanca de cambios, y también para la del G27. Entonces, francamente, no es como si lo hubiese tenido desde siempre, ¿no? Va todo en su sitio. En cuanto al cambio secuencial, también hemos hecho la prueba en el Dirt Rally. Evidentemente, a la gente que le gusten los rallies les gustará cambios en H para los coches que llevan cambio en H y cambio secuencial para los que llevan secuencial. Otros preferiréis el secuencial en las levas y el H aquí. De esta manera os vais a ahorrar el tiempo que lleva cambiar quitar los tornillos y cambiar la tapa. Ya sabéis que esta TH8A necesita, para cambiar de un modo a otro, un pequeño tiempo, ¿no? Para quitar esa tapa del H al secuencial. El mecanismo del secuencial es muy sencillo, es simplemente un alambre como una especie de muelle con forma de U, hace un giro y vuelve otra vez así, y lo que tiende es a estar cerrado. Tiende a estar cerrado, y entonces cuando tú empujas la palanca, el muelle vuelve a llevártela a tu sitio. Aunque es un sistema muy sencillo, muy básico, la verdad es que cuando estás conduciendo te olvidas de eso. Eso no tiene importancia, ¿no? La sensación que te da es buena.
el recorrido es cortito, a mí me gustan los recorridos cortitos para el tema de los cambios. Este recorrido del secuencial es cortito, pero sin embargo me encanta, o sea, es que es plac y ya es un toquecito y enseguida entra la marcha para arriba y para abajo, ¿no? Entonces, a los que os guste el tema de los rallies y tengáis que estar cambiando de un secuencial a otro, porque lo preferéis aquí de un secuencial a cambio de H, tenéis ese pero, que es quitar esos tornillos, quitar el pomo y sacar una tapa y poner otra. Es el único pero que le puedo poner a la palanca de cambios de Trustmaster. Luego ya va en preferencias el tacto. Todavía no hemos probado la de Fanatec. Igual me sorprendo y me encanta, ¿no? Aunque ya la habíamos probado, ya la he probado en Madrid, en Escudería Madrid, pero no fue una prueba exhaustiva, sino fue una toma de contacto. Entonces ahora vamos a intercambiar las dos, la palanca, la vamos a poner la de Fanatec, vamos a hacer la prueba y vamos a ver cómo se comporta y vamos a ver cómo la acoplamos, porque es un aparato bastante grande, de dimensiones importantes. Vamos a ver si conseguimos adaptarlo al chasis y cuando lo consigamos y consigamos estar cómodos, probaremos y haremos el final de la comparativa, ¿de acuerdo? Así que vamos a por ello, si os parece, ¿vale, chicos? Venga, a por ello. Antes de nada vamos a explorar un poquito las diferentes opciones de sujeción o de fijación de este shifter de Fanatec a una mesa. Para poder utilizar este sistema necesitaremos hacernos con un accesorio que es indispensable o prácticamente indispensable comprar en la propia web de Fanatec. Es importante que tengáis en cuenta si vais a necesitar este accesorio para hacer la compra al mismo tiempo que el propio shifter, y de esta manera os ahorraréis o disminuiréis ese gasto de portes que os van a cobrar por el envío, ¿de acuerdo? Porque si olvidáis hacer la compra simultánea, después tendréis que hacerlo aparte en otro pedido y esto conlleva otros gastos extra para el tema del envío. El sistema de sujeción permite ajustes en altura a través de esos carriles o rieles que vienen en la propia palanca de cambios, en el propio shifter, en todas sus caras, en todos sus lados. El shifter se puede montar tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, incluso puede montarse en la parte superior del soporte de sujeción. Está construido con materiales en metal en el 100% y tiene dos palomillas que podemos ajustar perfectamente y dar mayor estabilidad al propio shifter mientras nosotros estamos cambiando de marchas o actuando sobre el secuencial. El soporte de sujeción de este shifter podemos anclarlo a una mesa o a una superficie que tenga un máximo de 7,7 centímetros de ancho. En nuestro caso, para fijar el shifter al chasis, hemos tenido que recurrir a Astur Simrace, que nos ha fabricado un adaptador con una plancha metálica con las medidas y taladros necesarios para la fijación al chasis, ya que el adaptador que suministraba en su día el fabricante de nuestro chasis no sirve para este shifter. En cuanto a la conexión del shifter, tenemos que tener en cuenta que salvo que tengamos una base de Fanatec, tendremos que comprar también por separado el adaptador USB que nos va a permitir enchufarlo a nuestro PC. Esto nos va a suponer un gasto extra de 24,95 €. Antes de subirnos al cockpit a realizar las pruebas de conducción, un par de detalles más sobre esta palanca de cambios SQ de Fanatec. Para cambiar de modo H a secuencial, Fanatec nos lo ha puesto sumamente sencillo. Basta con deslizar la lengüeta situada en la parte inferior con la mano y listo. Ya tenemos cambio secuencial. Disponemos de una lengüeta en la parte derecha del shifter y otra en la parte izquierda que van directamente conectadas internamente, por lo que podremos accionar la que más fácil y accesible tengamos a nuestro alcance. Esta, sin duda, es una de las bazas o puntos fuertes de los que dispone este shifter de Fanatec. El otro detalle que os comentaba es un tornillo que se encuentra en la cara izquierda del shifter con el que podremos, al igual que en la TH8, regular la dureza o resistencia del cambio hasta acomodarlo a nuestro gusto o nuestras preferencias. Una vez hemos fijado el shifter y conectado a una base de Fanatec o al PC a través del adaptador USB, ya estamos en condiciones de hacer nuestra prueba sobre el cockpit de este shifter SQ de Fanatec. 5, 4, 3, 2, 1.
va. Derecha 4, medio larga, para izquierda 5, 60, loma. Derecha 3, larga. Izquierda 2, medio larga, no atajes. Derecha 6, larga, 80. Izquierda 6, 80, sobre loma, salto quizá. Izquierda 6, 60. Derecha 2, sigue 100. 60. Izquierda 4, larga 100, sobre loma, salto quizá. Ojo, derecha 3, medio larga, se estrecha. A la izquierda 6, medio larga, no atajes, 80, loma. Para seguir a la izquierda, salto. Para ojo, derecha 5 sobre 80, se cierra 2, se estrecha y resbala. Para izquierda 6, medio larga, no atajes. Derecha 6, izquierda 6, 80. Derecha 6, sigue 80, loma, salto quizá. Izquierda 5, mal peralte, 80, loma, salto quizá. 120 por badén. Izquierda 3, medio larga, no atajes, mal peralte. Derecha 4, medio larga, no atajes. 60, izquierda 6 por loma, para ojos estrecha. Izquierda 5, medio larga, para derecha 4 larga, 80, loma, salto quizá. Derecha 6, sigue 100. 60, loma, izquierda 2 larga, derecha 5 larga, se cierra a 3, 80, izquierda 2, no atajes, se abre, larga, para loma pequeña, salto quizá, derecha 5, izquierda 4, medio larga, no atajes, para loma, salto quizá. Ojo, izquierda 6, giro derecha 1, medio largo, no atajes. 5, 4, 3, 2, 1, va. Derecha 4, medio larga, para izquierda 5, 60, loma. Derecha 3, larga. Izquierda 2, medio larga, no atajes. Derecha 6, larga, 80. Izquierda 6, 80, sobre loma, salto quizá. Izquierda 6, 60, derecha 2, sigue 100. 60. Izquierda 4, larga 100, sobre loma, salto quizá. Ojo, derecha 3, medio larga, se estrecha. A la izquierda 6, medio larga, no atajes, 80, loma. Para seguir a la izquierda, salto. Para ojo, derecha 5 sobre 80, se cierra 2, estrecha y resbala. Para izquierda 6, medio larga, no atajes. Derecha 6, izquierda 6, 80. Derecha 6, sigue 80, loma, salto quizá. Izquierda 5, mal peralte, 80, loma, salto quizá. 120 por badén. Izquierda 3, medio larga, no atajes, mal peralte. Derecha 4, medio larga, no atajes. 60, izquierda 6 por loma, para ojos estrecha, izquierda 5 medio larga, para derecha 4 larga, 80, loma, salto quizá. Derecha 6, sigue 100, 60, loma, izquierda 2 larga, derecha 5 larga, se cierra a 3, 80. Izquierda 2, no atajes, se abre, larga, para loma pequeña, salto quizá. Derecha 5, izquierda 4, medio larga, no atajes, para loma, salto quizá. Ojo, izquierda 6, giro derecha 1, medio largo, no atajes. Izquierda 4 larga, 80 por lado. Bache izquierda 6, derecha 5, medio larga, para izquierda 6, 100, sigue la derecha por badén. Izquierda 6, no atajes, derecha 5, para izquierda 6, 80, derecha 4, se cierra. Pues una vez realizadas las pruebas con el shifter de Fanatec, la verdad es que las sensaciones que nos ha proporcionado son muy buenas. El tacto que percibimos tanto en el modo secuencial como en el modo en H está muy bien, la verdad es que está muy conseguido, se acerca un poquito a la realidad, ¿no? Las sensaciones de cuando cambias en H ese paso hacia adelante o hacia atrás está muy bien.
Luego, lo que es el H, lo que son las relaciones del cambio, la distancia para meter una velocidad u otra es más cerrada que la de la TH8. En un principio esto podría parecer un inconveniente porque podría producir o llevar a producir errores de cambios al estar más cerrada. Sin embargo, en la práctica lo que consigues es un cambio más rápido porque la distancia que recorre la palanca es menor, ¿vale? El cambio es más cerrado y el recorrido es menor, con lo cual entran y salen las velocidades más rápido. Luego tiene una sensación, el tacto que tiene cuando cambias, al introducir la velocidad, tiene una sensación más parecida a la de la realidad, en el sentido de que cuando vences un punto, estás metiendo una velocidad y vences un punto, la palanca ya automáticamente arrastra hacia el final del recorrido. No es un recorrido homogéneo constante, sino que en la palanca vences ese punto y entra automáticamente hasta el final. Eso nos ha gustado, me ha gustado bastante, ¿no? Porque sí que se parece, ¿no?, a las palancas de cambio reales, que cuando pasas esa resistencia inicial entra la velocidad. Sabes que has metido correctamente la velocidad, ¿no? En este sentido, la verdad es que la palanca de Fanatec cumple muy bien. El tacto es bueno. El tamaño del pomo también es muy bueno. Os recuerdo que tiene otro pomo más alargado con el que podéis utilizar el shifter. ¿Qué más cosas? En cuanto al cambio de un sistema a otro, simplemente deslizamos el selector manualmente y ya está hecho el cambio. Lo mismo que en el cambio en H, el tacto también es muy bueno. Simplemente, fijaros, vences la resistencia y vuelves rápidamente al centro. Cuesta mucho más que en la TH8, ofrece mucha mayor resistencia sin tocar la regulación que trae la palanca, dejándola como viene de serie, digamos, de la casa. La resistencia es mayor, ¿sabes? Cuesta más. Y eso le da un cierto aire más realista, ¿sabes? Esas son las sensaciones que he tenido yo. Poco más os puedo decir de la palanca. La posición la hemos adaptado perfectamente al cockpit, está en el sitio correcto, a la altura correcta y no hemos tenido ninguna dificultad. Entonces, creo que la verdad es que ha sido una muy buena impresión la que hemos obtenido con este cambio de Fanatec. El cambio parece muy robusto, muy sólido, en materiales metálicos y como muy resistentes. Da la sensación de eso, de una palanca muy tocha, muy... no sé cómo explicarosla, ¿no? Hecho con materiales muy sobredimensionados, como para tener un uso a muy larga duración, ¿no?, en el tiempo. Creo que podría ser una palanca que puede quedarse con nosotros mucho tiempo. También la TH8A podría hablar de exactamente lo mismo, porque aunque no es tan sólida, no parece tan robusta, sí que parece que está bien construida. En el caso de esta es que parece que vas a tener palanca para siempre, ¿no? Por el peso, por la estructura, por el tamaño, por los materiales, todo metálico. Fijaros en la anchura de lo que es la palanca en sí. Igual tiene 12 milímetros de ancho, no sé, se ve que es muy robusto, ¿no? Y sí que nos ha gustado, la verdad es que las sensaciones han sido muy positivas. Ahora lo que vamos a hacer es una evaluación final, una comparación de las dos, en la que os explicaremos las ventajas que tiene una y los inconvenientes que tiene esa misma palanca frente a su rival. Y de esta manera podréis haceros una idea un poquito más global de qué cosas ofrece una, qué cosas ofrece otra, y que os ayude a decantaros por una o por otra, a elegir la palanca que se adapte mejor a vuestras características, a vuestro presupuesto o a lo que vais a utilizarla, ¿no? Porque no siempre vamos a utilizar igual el modo secuencial o el modo en H, o bueno, vosotros tendréis la última palabra en este sentido. Ahora pasaremos a esto, ¿no?, a hacer esa comparativa de lo mejor y lo peor de cada una. Bueno, pues hemos llegado al final de la prueba de estas dos palancas, de estos dos shifters, Trustmaster y de Fanatec, la TH8A y la CSR de Fanatec. Voy a primero hablaros de la TH8A, de los pros y de los contras que he encontrado en ella, ¿vale? En cuanto a los pros, creo que podemos hablar de un buen precio. Creo que está aproximadamente sobre 160 euros en la página web de Trustmaster, pero lo podéis encontrar incluso mucho más barato en páginas como Amazon o PC Componentes o en otros lugares.
donde las he visto incluso por unos 130 euros aproximadamente, ¿vale? Otro de los puntos a favor que tiene la TH8A es la distribución. ¿A qué me refiero con la distribución? Me refiero a que la TH8A la podéis encontrar en grandes almacenes, la podéis encontrar en venta online por internet, en grandes tiendas de venta online, como os he comentado. También la podéis pedir directamente a la casa. Tenéis muchas opciones, entre ellas podréis ir a un gran almacén y ahorraros los portes. O simplemente hay opciones de Amazon en los que te permite con Prime ahorrarte esos portes. Esto significa simplemente un ahorro para vosotros, ¿de acuerdo? Eso es una ventaja de la Trustmaster que he encontrado. También tiene más ventajas, los accesorios que tiene, ¿no? Está completa, está muy completa. Viene con el accesorio para sujetarla a la mesa, viene con el accesorio para conectarla directamente por USB al ordenador, viene con todo lo que vais a poder necesitar. No vais a necesitar en un principio ningún extra, más que quizás algún pomo que os apetezca, que podríais comprarlo aparte, que creo que Trustmaster también tiene opciones adicionales en este sentido, pero aparte de eso, con el contenido que viene en la caja, podréis funcionar perfectamente tanto en una mesa, en un cockpit, etcétera, ¿no? A mí eso me gusta, me parece una ventaja. Los materiales son buenos, son buena calidad en general, tiene, no sé si es un 90% de materiales metálicos, ¿no? Y parece que sí que tiene suficiente venta, tiene un amplio mercado de venta y de gente que está muy satisfecha con ella, y esto es un punto a favor, ¿no? Los clientes hablan bien de esta palanca y eso es bueno, quiere decir que la palanca es sólida, ¿no? ¿Qué más cosas? La compatibilidad que tiene, ¿no? Hablamos al principio de la review de que es muy compatible con PlayStation, con Xbox One, con PC. En función de si las bases a las que vamos a conectar son compatibles con esas plataformas, nuestra palanca también lo será. Eso para mí también es una ventaja. Más cosas, es muy versátil, ¿no? Quiere hacerlo todo, esta palanca TH8A lo quiere hacer todo. ¿En qué sentido quiero decir que lo quiere hacer todo? Pues quiero deciros que se adapta a cualquier superficie, también puedes cambiar entre modo en H, modo secuencial, incluso tiene un tercer modo del que no habíamos hablado hasta ahora, pero que también lo hemos intentado probar, que es el modo de freno de mano. También la podéis configurar como freno de mano. Nosotros lo intentamos aquí y nos dio un problema, nos dio una incompatibilidad. Creo que con el freno de mano lo asignaba a un eje, no sé si era el eje Z o yo creo que era el eje Z, que creo que estábamos utilizando en otro de los accesorios de pedales, ¿no? Y por eso creo que no funcionó muy bien, pero en teoría podemos configurar esta palanca también como freno de mano, ¿de acuerdo? Con el desplazamiento lateral que utilizamos en el cambio del H, cuando la giramos a la derecha o a la izquierda, girándola, podríamos poner hacia adelante o hacia atrás y utilizar ese recorrido como un freno de mano analógico. Es decir, que progresivo, no sería un on y un off, sino que sería un freno de mano analógico. Eso también, esa versatilidad también me parece un punto a favor de esta TH8A de Trustmaster, ¿vale? El tamaño es un tamaño bastante reducido, el peso también está bastante contenido, es muy coqueta, muy reducida, ¿sabes? No sé, me gusta en ese sentido, es una palanca que es discreta, ¿sabes? Es bonita y es discreta, pesa poco, la verdad es que es ligera y yo creo que eso es una ventaja también, el tema del tamaño, ¿no? En nuestro cockpit a veces tenemos muchas cosas, muchos accesorios, frenos de mano y tal, y el tamaño a veces es un obstáculo, no pegas con muchas cosas, tienes una botonera, etcétera. ¿Qué más? Los sensores magnéticos que anuncia Trustmaster, ¿no? En cuanto a los recorridos de la palanca de cambio, que sean sensores magnéticos, que no haya contactos, que no haya rozamiento, eso es un punto a favor en el sentido de durabilidad. Esos son los pros que encontramos de esta TH8A. ¿Cuáles son los contras que encontramos en esta palanca? A mi modo de ver, todo esto es subjetivo, ¿de acuerdo? Los contras que yo he encontrado es que tiene una H, cuando tenemos el cambio en H, para mí es demasiado grande, no es inmenso evidentemente, pero sí que es un recorrido bastante grande, de la primera a la séptima, toda esa parte para mí es un poquito grande, Otro de los inconvenientes que le he encontrado a esta TH8A es una tapa de plástico para el modo secuencial. Creo que no hubiera supuesto unos gastos tan grandes, una inversión tan grande, hacer una tapa igual de bonita
que la que tiene en el modo en H, haberla hecho también para el modo secuencial una tapa metálica. Le da una imagen mucho más, un terminado, un acabado mucho más bonito, ¿sabes? Mucho más, no sé, más vistoso, ¿no? Que una tapa de plástico que echa un poco por tierra todo ese trabajo de ese 90% de materiales metálicos con una tapa que se ve mucho en plástico. Yo eso lo cambiaría, si fuese Trustmaster lo cambiaría por una tapa metálica. Y el último inconveniente, y creo que este puede ser quizás el más importante, es el modo de cambiar de H a secuencial. Vamos a tardar varios minutos en hacer el cambio. Si vamos a utilizar la palanca en diferentes modos, tanto en secuencial como en H, muy repetidamente o muy a menudo vamos a ir cambiando, esto va a ser un problema para nosotros. Es mi modo de verlo. El tener que quitar esos tornillos, el tener que quitar el pomo, el tener que cambiar las tapas, volver a poner tornillos y volver a poner el pomo, para mí sería un inconveniente. Yo lo veo como un inconveniente, ¿vale? Y muchas veces vamos a preferir no utilizar ese sistema por no tener que andar cambiando esas tapas y quitando esos tornillos, etcétera. Creo que aunque haya que quitar una tapa y poner otra, Trustmaster podría desarrollar un sistema sin tornillos, con un clic o con un muelle, de manera que quitarse el pomo y con una presión quitar una tapa y poner otra, no lo sé. Podría intentar ingeniárselas, no con un sistema tan sofisticado como el de Fanatec, pero podría intentar ingeniárselas para no poner tornillos, que fuese un sistema manual, simplemente quitando el pomo y utilizando una pestaña, algo que sea manual, y poder quitar una tapa por otra. Sería un gran avance para esta TH8A, que en general me parece una palanca muy buena, muy completa, muy polivalente, muy versátil. Una palanca que le vale a cualquiera, no va a tener problemas con ella, salvo en este último aspecto que os he comentado. Me parece una palanca muy buena. Vamos a hablar ahora de la otra palanca, ¿no? La palanca de Fanatec, la CSR de Fanatec. ¿Qué os puedo decir de la CSR de Fanatec? La calidad de los materiales es simplemente excelente, ¿no? Excelente. Se ve que son materiales de altísima calidad, muy robusta. Es una palanca, como os comentaba al final de la review de ella, es una palanca que está pensada para una muy larga duración, que está como yo la veo como sobredimensionada, en el sentido de que es todo a lo bestia, ¿no? A lo ganso, a lo grande, ¿sabes? En ese sentido no han mirado el tamaño, no han mirado el peso, pesa muchísimo más que la otra, 1 kilo más casi. Se ve que también las dimensiones son mucho mayores, es decir, es una palanca como pensada para un uso súper intensivo, ¿no? Y que no nos defraude. Esa es la sensación. No la hemos podido probar durante meses, la hemos tenido una semana y le hemos dado mucha caña, y la verdad a las dos se han portado excelentemente. En esta yo destacaría esa robustez, esa calidad de los materiales, luego el tamaño de la H. Es decir, ¿a qué me refiero cuando digo el tamaño del H? Cuando hablo del H es el recorrido que va desde la primera hasta la séptima, por ejemplo. Ese recorrido, esa distancia que mueve la palanca es mucho más corto, es mucho más cerrado, y lo que puede parecer un inconveniente porque podría llevarnos a un error, sin embargo, en cuanto la empiezas a utilizar es que va sola, digamos. Es muy difícil cometer un fallo, es un fallo tuyo, no es de ella, ¿sabes? Ella, la verdad es que es muy intuitiva. En cuanto tú la usas un poquitín, ya va sola, ya es como si lo hubieras tenido toda la vida, ¿no? Es muy sencilla. En los dos casos te tienes que adaptar, ¿eh? Pero el H más cerrado es más rápido también, el recorrido es más corto, por lo tanto los cambios van a ser más rápidos. Yo la veo súper precisa. Ese cambio, ese clic que tiene, me parece una pasada, en el sentido de que ¡plum!, ya sabes que has metido la palanca, no tienes esa duda de si he llegado al final o no. En la TH8A evidentemente llegas hasta el final porque haces el tope. Con esta, en cuanto mueves un poquito la palanca y cedes ese punto, entra sola. Me encanta, en ese sentido la precisión que tiene, el tamaño del H me parece una pasada. El tacto que tiene también es muy bueno. El tamaño del pomo y ese tacto de esos cambios me parece espectacular, ¿no? En cuanto al modo secuencial, más de lo mismo. Un recorrido corto, pero con mucha resistencia, mucha mayor resistencia que tiene la TH8A. Esto que puede que vaya por gustos, ¿no? Hay gente que le guste más una que otra. A mí me gusta el tacto que tiene, ese tacto que tú empujas la palanca y
y además te la rebota muy fuerte para atrás, o sea, me encanta, me parece un tacto muy bueno. El hecho de que incluya 2 pomos también me parece un bonito detalle, un gran detalle por parte de Fanatec. 2 pomos, uno para palanca de cambios en H y otro para palanca de cambios en modo secuencial. Uno es más redondo y el otro es más alargado, y también se ve que son materiales de muy buena calidad. Eso es un punto a favor. Y el cambio de modo, por supuesto, el cambio de modo de H a secuencial, yo creo que es la clave, ¿no? Si nos gustan mucho los rallies, si nos gustan mucho simular los coches que manejamos en el juego, si ese coche va con H, utilizar el cambio en H, y si va con secuencial, utilizar el modo secuencial en la palanca en lugar de las levas, esta palanca es tu palanca. Es decir, el modo de cambio es simplemente 2 segundos o 1 segundo, lo que tardas en desplazar esa pestaña de un lado al otro. Eso es yo creo que es la diferencia, básicamente, ¿no? Esos son los pros que le encuentro a esta palanca. La verdad es que todo bastante positivo, y también tiene inconvenientes por mi parte, evidentemente, ¿no? El inconveniente principal es el precio, es bastante más cara que la TH8A. Esto es un punto siempre importante. Creo que está sobre 260-265 euros en la web de Fanatec. Eso para mí es un hándicap. Los accesorios que no trae de serie, eso es otro punto en contra. No trae accesorio para sujeción a una mesa, por ejemplo, y además nos vamos a casi 40 euros o por ahí, ¿vale? Con lo cual suma y sigue. Tampoco trae el accesorio para conectarlo por USB a un PC. Sí que trae accesorios para conectar a bases de Fanatec, pero no a un PC. Así que si no tenéis una base de Fanatec, vais a tener que utilizar el adaptador de USB, que son también otros 25 euros aproximadamente, suma y sigue. Otro de los inconvenientes que veo es la distribución. Es decir, yo no he encontrado otra forma más barata que comprarlo a la casa, pero la casa está en Alemania. Da lo mismo, aunque tú vivas en Alemania, sí que vas a tener portes, porque no la vas a tener la fábrica al lado de tu casa, ¿no? Serán más bajos, pero vas a tener unos gastos. Si estás fuera de Alemania, esos gastos aumentan. He encontrado productos de Fanatec en Amazon, pero es que el precio, lejos de ser igual de competitivo, es que se dispara, o sea, se va a unos precios muchísimo más caros que en la web. A fin de cuentas, no te queda otra que comprarlo en la web. El tema de la distribución, de que solo lo puedas comprar a través de la web de Fanatec, es un inconveniente, porque siempre vas a tener que pagar portes. Y eso encarece el producto. A fin de cuentas es así de sencillo, ¿no? Eso es un punto en contra que le encuentro a no solamente la palanca de cambios de Fanatec, sino a cualquier producto de Fanatec. Y otro de los problemas o de los inconvenientes que puede tener esta palanca es la compatibilidad, ¿no? En un principio solo es compatible, creo que era con Xbox, siempre y cuando tengas la base que sea compatible con Xbox. Creo que las bases son compatibles con Xbox y con PC, y creo que ha salido ahora mismo, en estas fechas que estamos rodando esta comparativa, creo que anunciaba Fanatec una base para PlayStation 4. Probablemente esta palanca de cambios conectada a esa base pudiera ser compatible. Podría ser, ¿vale? Pero en un principio Xbox y PC. Frente a la TH8A que, bueno, tiene más compatibilidad porque las bases son más compatibles con otras plataformas. Y esos son los pros y los contras de estas dos palancas de cambio, los que yo he visto. Vosotros seguramente podráis preguntar o podráis pensar en otras cosas que estaría muy bien que compartierais con nosotros a través de esos comentarios, de esos mensajes en el propio canal, ¿no? En este propio vídeo, ¿no? Podéis dejarnos vuestras preguntas y comentarnos qué dudas tenéis o qué pros o contras podéis encontrar en una o en otra. Por mi parte, esto es todo lo que puedo deciros. ¿Cuál es mejor? Yo no os voy a decir cuál es mejor porque no hay una mejor que otra. Depende de vosotros, depende de qué es lo que necesitáis, qué es lo que buscáis, cuánto dinero tenéis, para qué la vais a destinar, cuánto espacio disponéis, no lo sé. Todas esas dudas tendréis que resolverlas vosotros y una vez resueltas tendréis que enfocar vuestra compra hacia uno o hacia otro producto.
Por mi parte, las dos cumplen bastante bien con todas las situaciones, o prácticamente con todas las situaciones en las que las hemos puesto. No me ha costado ningún tiempo en adaptarme ni a una ni a otra. En cuanto a sensaciones, me puede gustar más una que otra. Sensaciones, me dan muy buenas sensaciones la de Fanatec, sin embargo el precio me parece que es muy alto, es bastante alto, un poquito desorbitado quizás, aunque el producto promete, a simple vista, ¿no? Desde fuera a la vista promete unas calidades muy buenas. Y en cuanto a la T8A, pues lo que os he comentado, ¿no? Me parece una palanca súper completa, súper compatible, se adapta a cualquier circunstancia, se adapta a cualquier soporte, viene con todos los accesorios incluidos, es una pasada. Así que vosotros tenéis que tomar vuestra decisión y comentarnos cuál es la mejor para vosotros. Por nuestra parte nada más, espero que hayáis disfrutado, que os haya gustado esta comparativa, este review de estas dos palancas de cambio, y si ha sido así y detectamos o vemos que os ha gustado, que es interesante, seguiremos ofreciéndoos más productos, más comparativas, para que podáis conocer un poquito las diferencias y características de unos productos y otros, ¿vale? Así que nos vemos en otro vídeo. Si os ha gustado este vídeo, darle al like, y si veis interesantes otros vídeos también en el canal, suscribiros. Pues nada más, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.